día tarde vamos a ir a Mateo, capítulo 4, nos toca ver Mateo. Retomamos de vuelta Mateo después del precioso tiempo que pasamos el domingo pasado, que Pepe estuvo tratando el tema del desaliento, del desánimo. Fue un tema precioso y tan necesario, ¿no? Es tan necesario. Y a veces esos son temas que se tocan y son como un refresco para nosotros y vienen en tiempos específicos, ¿no? Entonces yo le doy gracias al Señor que a veces podemos cortar la serie y poder darles o ministrarlos en lo que también necesitamos. Y bueno, gracias que el Señor nos pudo estar hablando y pudimos ser animados. Y Mateo capítulo 4, nos toca ver ahora Mateo capítulo 4. ¿Se acuerdan que vimos del 12 al 17? Cuando Jesús comienza su ministerio, los comienzos, el ministerio público en Galilea y alrededores. Y hoy vamos a ver Mateo capítulo 4 del 18 al 22. Del 18 al 22. Y vamos a leer, quiero comenzar a leer del versículo 12 para tomar todo el contexto. Dice, ahí Mateo 4, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. A partir del versículo 18 estoy tomando de la Biblia de las Américas, Hay algunas cositas cambiadas, pero no se van a perder. Versículo 19. Y les dijo, seguidme, que la palabra literal es venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron, y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacob o Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hermanos, ¿qué sucedería si esta misma tarde recibiéramos un llamado de un hermano, tal vez nos pasó, de la congregación, un familiar al cual vemos casi siempre, con el fin de darnos las buenas tardes y cómo estás, ver cómo andamos? ¿Cuál sería nuestra reacción? Algo normal, ¿no? Por ahí sucede, a veces nos llamamos entre nosotros, sábado, domingo, antes de venir a la reunión, nos alentamos. Ahora bien, ¿qué sucedería si recibimos ese mismo llamado, con esa misma intención, pero del jefe del Estado de nuestra nación? O sea, en este entonces la presidenta, o un gobernador, o de alguna persona, un deportista famosísimo, al que nosotros tenemos admiración. Imagínense, levantamos el teléfono y dice, no sé, soy Emanuel Ginóbili, que vi este número y vi, por casualidad, no sé, vi tu Facebook y quise saber cómo estabas. Elegí una persona al azar, pero me quiero interesar por vos, quiero saber cómo estás. ¿Cómo sería? ¿Qué nos sucedería? El impacto, porque ¿qué es lo que cambia? Es la misma pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu vida? Nada más que ahora, antes era un hermano en la fe, pero ahora es alguien reconocido mundialmente, públicamente. Y creo que nosotros entraríamos por esa puerta, no entraríamos por esa puerta, ¿no? Diríamos, ¿sabes quién me llamó esta tarde? Imagínense, nosotros que predicamos sentimos admiración, ¿no? Por ciertos pastores. Ugel Michelén levanta el teléfono y llama, lo llama a Pepe, ¿no? Quiero saber cómo andas. O con un tono más o menos parecido. Dominicano. Y es que, obvio, no va a ser, no puede ser, te llamó, es
el pastor Sugel Michelén, ¿no? Entonces, hermanos, y esto nos hace ver que hay llamados y llamados, y no es la misma reacción siempre, depende quién es el emisor de nuestra comunicación para asombrarnos, emocionarnos tal vez, o tal vez un llamado que nos disgusta. Nos llamó alguien que no queremos que nos llame, uy, me llamó, vuelve un problema. Entonces hay llamados y llamados. Y esta tarde de hoy, y continuando con esta serie de exposición del Evangelio de Mateo, vamos a considerar una persona principal, un llamado, 4 receptores y una respuesta, a partir del versículo 18. Una persona principal, un llamado, 4 receptores y una respuesta. Y cuando comenzamos a observar hace un par de domingos atrás los comienzos de la vida de Jesús y de su ministerio público, vemos que Jesús recorrió lugares específicos. ¿Vieron? Él estuvo, el versículo 12 dice que volvió de Galilea, versículo 13, deja Nazaret y habita en Capernaum y pone ahí ciudad marítima, pone lugares específicos. Por eso siempre son importantes los lugares, no lo tenemos que pasar por alto, porque en esos lugares Jesús hizo algo. Son lugares físicos que existen, que al día de hoy todavía existen. Vive gente, viven personas, y en aquel entonces vivía gente y vivían personas. Y Jesús se iba a sentar en ese lugar, iban a recibir el mensaje de Jesús y de sus discípulos. Entonces es importante ver esos lugares, pero también no podemos dejar de ver y apreciar que en el cuadro general de los lugares que recorrió Jesús, como dice Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, ahí están, lugares específicos. ¿Qué hacía? Enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y acá, volviendo al versículo 18 de Mateo 4, en nuestro texto, hay un lugar junto al mar de Galilea y hay hombres, personas, Pedro, Andrés, Jacob, Juan, en personajes secundarios podría llegar a ser Zebedeo. Y hay uno de los evangelios que dice que Zebedeo estaba con los jornaleros, con los empleados que él tenía. Y es interesante notar que en aquellos días el oficio de pescador por aquella región en Palestina, muchas familias dependían de ese oficio. Muchas familias dependían de la vida de ese oficio, de ese trabajo, y como también los derivados del pescado. O sea, era la industria pesquera. La industria pesquera era una buena industria, por eso se invertían en botes, en barcos, en gente. Y la gente que trabajaba de ese oficio no eran pobres, ganaban bien. Ellos podían estar viviendo sin ningún sobresalto y los pescadores eran una parte importante dentro de la economía de Galilea, de esa región también, y vivían bien dentro del nivel de su cultura, mucho mejor que los agricultores. En aquel entonces había agricultores también, pero los pescadores ganaban un poquito más que los agricultores. Ellos ganaban un poquito más que de aquellos que trabajaban la tierra en gran parte del Imperio Romano. Y acá vamos a empezar a ver cómo el Señor llama. Jesús dice, la palabra dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos. Jesús, el Hijo de Dios, mira y ve a 2 hermanos. Él fija su vista en esas personas. Y es un dato interesante que aquellos que deseaban ser discípulos de un maestro en aquel entonces, generalmente ellos elegían convertirse en estudiantes de ese maestro. O sea, Jesús tal vez podía llegar a proponerles ser el maestro, pero ellos tenían que decidir si querían o no, porque tenían que dejar un trabajo importante, tenían que dejar un oficio, tenían que dejar su ingreso a su casa. Y en aquel entonces los estudiantes eran los que decían y evaluaban y decían, sí, a ver, me conviene estudiar, dejar todo, estudiar con este maestro, con los tantos que había en aquella época. Pero en este caso es al revés. Y vamos a ver cómo Jesús es el que llama y estos hombres dejan todo, dejan su oficio, dejan lo que estaban haciendo, pero vamos a ver que también es algo que ellos lo dejan, acá lo dice,
Pero después lo encontramos en varias partes de la Escritura que ellos volvían a veces a su oficio. Aún cuando Jesús es entregado, cuando muere, cuando lo crucifican, vemos que Jesús, ¿dónde los encuentra a los discípulos? En su oficio, lo que ellos sabían hacer. Entonces, pero ahora vamos a ver qué significa este llamado en la vida de aquellas personas, de esos hombres. Por eso el título del mensaje de este sermón es llamados a seguir a Cristo, llamados a seguir a Cristo. Y hermanos, vemos que ahí en el versículo 18 y 22 hay 4 personas. Versículo 18, Pedro y Andrés, y versículo 22, versículo 21, vio a otros 2 hermanos, Jacob y Juan, ¿no es cierto? Ahí tenemos tenemos 4 hombres con el mismo oficio, hacían la misma tarea. Y lo glorioso es lo del versículo 21 y 22, que ellos dicen, el versículo, espere que lo ubico acá, 20, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Dejando al instante las redes, le siguieron. Y a los otros que llaman, el versículo 22, a los otros 2, dice, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y son cosas importantes y no son menores, porque ellos estaban dejando cosas, y ahí la palabra de Dios, Mateo, en este caso, se encarga de mostrar que era algo importante lo que ellos estaban dejando. O sea, los pescadores estaban dejando algo que era un negocio familiar y era algo que les costaba dejarlo. Pero observemos también nuestro texto que dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo junto al mar de Galilea? Estaba haciendo un casting de ver a quién puedo elegir. Candidatos al ministerio. Tipo el ídolo americano, ¿no? ¿Cómo es? American Idol. O el otro, ¿cómo es? Los elegidos. O quiero tu voz, ¿no? Jesús estaba haciendo eso, estaba buscando. Era un cazatalentos, Jesús. Y es que, amados hermanos, cuando comenzamos a mirar en la Escritura a quiénes llama el Señor y cuáles son sus pretensiones, son totalmente opuestos a los estándares de este mundo caído. Él no estaba buscando hombres que sean letrados, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo, que por ahí a veces algunos comentaristas dicen, eran pobres tipos los que eligió Jesús, ¿no? Eran ignorantes, falta decir que digan sucios, que no sabían nada, no, eran gente común y corriente, pero que el Señor tenía que trabajar en sus corazones, como tiene que hacer en la vida de cada uno que aquel llama. Pero ahora este llamado que Él estaba haciendo no era un llamado para salvación, era un llamado para trabajar, era un llamado para seguirlo a Jesús, era un llamado para seguirle a Él. Pero ¿qué ve Jesús? ¿Qué ven ellos, Jesús? Una elocuencia dialéctica buena de estos 4 hombres, presencia, tenían una buena presencia, no, este es ideal para el ministerio, para que la palabra pueda correr, para que el reino de los cielos sea establecido. Y hermanos, no tenemos que olvidar primeramente cómo éramos nosotros. En Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice una descripción. Antes nosotros estábamos alejados y éramos de ánimo hostil, ocupados en malas obras, dice Colosenses 1:21. Y Jesús estaba llamando a hombres comunes y corrientes que podrían ayudarles a establecer su muy profetizado y esperado reino terrenal. Y hermanos, estos hombres, según nos relata también el contexto del Evangelio de Mateo, acá es muy conciso. Mateo se encarga de mostrar acá el llamado a estos hombres. Pero ellos habían pasado otras secuencias con Jesús que Mateo no lo relata acá en su Evangelio. Pero es interesante notar que en Juan capítulo 1, versículo 29, vamos ahí a ver rápidamente, no me quiero detener mucho
Porque después también, vamos más adelante, vuelve a hablar Mateo cuando escoge a los discípulos, pero simplemente para que veamos, que lo pongamos en el contexto. 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan sigue hablando, dice, y es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era yo primero. Y fíjense, hermanos, que en el versículo 35 de Juan 1 dice, al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y aquí, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo de vuelta, he aquí el Cordero de Dios. Y el 37, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. ¿Y quién estaba ahí? Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fíjense, todo este acontecimiento Mateo no lo relata, pero está dentro de nuestro texto de Mateo. O sea, ellos ya habían oído de Jesús, ellos ya habían escuchado acerca de Jesús. Ellos ya estaban sabiendo lo que Jesús estaba haciendo. Y nosotros podemos ver que Mateo tiene una mayor comprensión que se debe complementar con el texto de Juan. Porque ciertos acontecimientos pasaron que Mateo no los narra. Por ejemplo, ya algunos discípulos que Jesús llama, Andrés y posiblemente Pedro, eran discípulos de Juan el Bautista, dice ahí Juan. Entonces eran discípulos de Juan el Bautista. Ellos oyeron hablar por boca de Juan, y eso es lo que dice Juan 1:40. En Juan capítulo 1, del 35 al 41, ellos ya habían pasado tiempo con Jesús. Ellos ya habían pasado un tiempo con Jesús. Ellos habían visto las obras de Jesús también. Y ya ellos habían visto los milagros de Jesús. Entonces, ellos ya habían estado con Jesús y ahora el Señor los llama. Y acá les está invitando Jesús, en este llamamiento de Mateo, a un discipulado. A un discipulado, a seguir al Maestro, a seguirlo a Él. Y esto es lo que hace un discípulo de Jesús. Y quiero notar algo acá. En primer lugar, ver a Juan el Bautista como discipulador. Juan el Bautista como discipulador, ¿qué es lo que hizo? En Juan 1, del 29 al 34, al 36. Juan les habla acerca de Jesús, porque dice ahí Juan que ellos oyeron hablar de Jesús, oyeron hablar a Juan de Jesús. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que hacía Juan? ¿Se acuerdan Mateo? Él preparaba el camino del Mesías. Y hermanos, eso es lo que hace una persona que quiere que Jesús sea exaltado. Acá no importa la elocuencia que yo tenga, no importa que venga bien vestido, no importa cuánto yo sepa de la palabra de Dios, obviamente, no quiero decir que tiene que ser un ignorante aquel que enseña, pero no es lo que la gente tiene que ver y decir, wow, cuánto sabe este tipo, ¿no? Cuánto sabe este hombre, qué elocuencia que tiene. Yo lo que tengo que saber y tengo que poner en alto lo mismo que hizo Juan, que vean a Cristo. Que vean a Cristo. Mírenlo a Él es el importante. Él es aquel que yo estoy hablando, es a Jesús. Un hombre que discipula a una persona que sigue a Cristo, lo importante es que Jesús sea exaltado, como hizo Juan. Mírenlo a Él. Este es de quien yo hablé. Este es de quien yo estuve hablando. Véanlo a Él, mírenlo a Él, exáltenlo a Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Juan focalizó su mensaje en exaltar a Cristo, en que miren a Jesús. Y Juan capítulo 3, versículo 30, dice que era necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y eso es lo que Juan lo sintetizó. Es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe, que yo disminuya. Porque es Jesús el que tiene que ser exaltado. Y en todo tiene que ser Jesús exaltado. Entonces, un hombre o una mujer que discipula a alguien debe siempre exaltar a Cristo y que su discípulo
su discípulo, discípula, vea cada vez más ese hermoso, precioso y glorioso Cristo, que es la persona más importante en la historia, Jesús. Toda la Biblia nos relata a Jesús. Toda la palabra de Dios, el centro es Cristo, el centro es Jesús. Entonces, ¿cómo yo no voy a mostrarle a la gente, mostrar por medio no solo de la predicación, del discipulado, por medio de cuando predico al Señor, predico el Evangelio, es Cristo lo más importante? Para este mundo caído es Cristo, es Jesús. No mi elocuencia, mis estudios teológicos, homiléticos, mi griego, hebreo. Toda persona se debe asombrar con Cristo y su obra de redención. Entonces acá Jesús comienza a dedicarse a llamar a sus discípulos. Y acá ve a dos hermanos. Versículo 18. Volvemos ahí a Mateo. Pedro y Andrés. ¿Y qué dice la Escritura que estaban haciendo? Dice, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Qué preciosa la palabra de Dios. Nos da con lujo de detalles. Podría decir simplemente, eran pescadores. No, dice qué estaban haciendo. O sea, ellos estaban activos en el oficio. Ellos en ese momento estaban haciendo algo, ellos estaban bien activos. Y ellos, dice la Escritura, estaban pescando y ellos estaban en esa labor, en su oficio. Y ahora Jesús les invita a un discipulado de largo plazo. Ahora Jesús los llama. Y aquel que los está llamando, ellos ya lo conocían. Ya lo habían visto en acción. Ya habían visto quién era, ellos ya habían visto a Jesús y lo vieron, y no era desconocido este hombre que les llamaba a invitar a seguirle. Y hermanos, es posiblemente, dicen los comentarios, que el milagro de la pesca ocurrió antes de este llamado que relata Mateo. El milagro de la pesca que está en Lucas capítulo 5, del 1 al 11. Cuando Jesús dice que estaba enseñando, se sube a una de las barcas, se aleja, Él enseña, Él predica y después le dicen que echen la red. Y ahí tienen esa gran pesca. Y ahí es Simón, Pedro, lo ve y dice, apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Pero ahí Jesús le dice, de ahora en más serás pescador de hombres. Y posiblemente, en lo que relata acá Mateo, posiblemente haya ocurrido eso y por eso también ellos deciden seguirlo a Jesús. Deciden seguirlo a Él porque lo habían visto todo lo que estaba haciendo. Inclusive habían visto algo muy personal. Pero esto yo quiero que, de acuerdo a los comentarios y de acuerdo a cómo podemos conectar los textos, posiblemente haya ocurrido. Pero lo principal acá es que el Señor Jesús los llama. Jesús los está llamando para una tarea, para un servicio. Y ellos conocían a Jesús. Y vamos a ver ahora un poquito el llamado. Versículo 19. Dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La Biblia de las Américas dice, y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Y este seguidme, que enfatiza la Escritura, es un llamado para servir. No es para salvación, no es para que ellos sean salvos, sino que es para la acción, para seguirlo a Él, para trabajar, es caminar con Jesús, como un discípulo sigue a su maestro. Y eran llamados a seguir a Jesús. Y el término discípulo da generalmente la idea de un aprendiz o seguidor. Y esto supone que Jesús los estaba llamando a seguir físicamente a Jesús. Físicamente a Jesús. A involucrarse activamente con el Señor. Y hermanos, hoy vemos muchos movimientos. Movimientos políticos. Movimientos que siguen a un líder, que siguen a un caudillo. Y son movimientos que perecen, que terminan. Pero acá estaban llamados para una tarea eterna. Estaban llamados para seguir al Señor, a Jesús, al Hijo de Dios. Y sus seguidores no solo eran oidores, en realidad seguían a su maestro a todas partes, como lo hacían los estudiantes de aquella época. Seguían a su maestro en todas partes y se convirtieron, si es que
si el Señor comenzaba a obrar en ellos comenzaban a ser oidores, iban a ser aprendices de todo lo que Jesús hacía y decía. Entonces, directamente era un llamado radical. Imagínense, Jesús pasa por alguno de nuestros trabajos. Imagínense que todos trabajamos, no sé, en la construcción. Estamos en una obra, estamos haciendo una obra que nos va a dejar mucho dinero y todos trabajamos. Somos albañiles, somos peones y ayudamos. Y pasa Jesús y nos dice que dejemos eso para seguirlo a Él. Para seguirle a Él. Nosotros ya conocemos a Jesús, nosotros ya lo vimos en acción a Jesús. Ahora Él nos dice que le sigamos completamente, que le sigamos a Él. Y hermanos, esto es algo que suena radical y suena que es un llamado que verdaderamente nos cuesta todo, y es lo que Jesús siempre les estuvo diciendo a los discípulos. Es lo que tiene que hacer un discípulo de Él. ¿Qué es lo que más nos cuesta? Morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos. Eso después lo vamos a ver más adelante. Pero ahora dice la palabra de Dios que Jesús le dice que los iba a hacer pescadores de hombres. Imagínense, supongamos, ahora yo di el ejemplo de la construcción. ¿Qué nos puede hacer el Señor? Nos puede decir, y ahora ustedes van a ser constructores de caminos que guíen a mi reino. No sé, algo así, parecido. Pero Él estaba conectando el oficio. Ellos pescaban pescados para comerlos y para comercializarlos. Ahora Él les dice, vengan y yo los voy a hacer pescadores, pero de hombres. Pescadores de hombres. Acá el Señor le ofrece a Pedro, a Andrés, un nuevo oficio, el de traer el reino de Dios a los que creen en Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Y acá podemos trazar una línea directa con la Gran Comisión, ¿no? Ahí con Mateo capítulo 28, del 18 al 20, que es la que tenemos cada uno de los cristianos. Es la comisión que Él les da a los discípulos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y entonces podemos hacer una conexión directa a ese lugar, porque eso es lo que el Señor los estaba llamando. Y hermanos, la evangelización fue el primer propósito para el cual fueron llamados los apóstoles y sigue siendo la misión principal del pueblo de Dios. No nos olvidemos. Evangelizar, que otros conozcan a Cristo, sigue siendo la tarea principal de la iglesia. Entonces, esto tiene que estar en nuestro corazón y tenemos que poner el esfuerzo no solo en hablarlo, en orar, en estar testificando en el lugar donde estoy, ser luz, que los hombres puedan ver nuestras buenas obras y poder demostrar a Cristo, poder que otros vean a Cristo y poder estar siendo activos en el trabajo que el Señor nos llama. Bien, este es el llamado. Ahora la respuesta. Versículo 21 y 22, dice, pasando de allí, versículo 20, entonces ellos dejando al instante las redes le siguieron, y el 22, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Acá hay algo concreto, en el momento dejaron todo, en el momento dejaron todo. ¿Y qué hacen? Le siguieron, se repite lo mismo, es lo mismo. Este segundo par de hermanos, cuando dice que unos estaban pescando, pero había otros que estaban remendando las redes, que es ahí lo tienen en el versículo 21, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Fíjense que lo que estaban haciendo estos dos hermanos, Jacob y Juan, estaban haciendo reparaciones antes de un día de pesca o de una noche de pesca. Estaban reparando las redes porque iban a ir a pescar, se estaban preparando para salir a trabajar. Unos ya estaban en la labor del trabajo, Jesús los llama, y otros se estaban preparando para ir a trabajar. Y Jesús los llama. Y para aclarar y no desacreditar a estos hombres, como les decía, ¿no? Como tontos o iletrados, que a veces se los quiere hacer parecer, con algunos comentarios, Marcos capítulo 1, versículo 20 nos hace la siguiente observación. Noten, Marcos 1, 20. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros,
le siguieron. El término seguir, cuando dice le siguieron, describe la unión de una persona con otra en una relación de maestro y discípulo. O sea, le siguieron. Pero fíjense que lo dejan con hombres que trabajaban para el negocio de su padre Zebedeo. O sea, Zebedeo era un empresario, por decir así. Él estaba en el negocio de la pesca y sus hijos atendían ese negocio con él. Era un negocio familiar. Pero no hay ninguna oposición de Zebedeo. Acá no lo nota, ninguno de los evangelios lo nota. Porque se quedan tranquilos porque el negocio tenía empleados. Había jornaleros que trabajaban. Entonces Zebedeo, su padre, no pone ninguna oposición. Y estos hombres pueden seguir a Jesús tranquilamente. Pero eran dos menos en el negocio familiar. Pero ellos siguen a Jesús. Y ellos gozaban de importancia porque no cualquiera en aquella época tenía empleados. No cualquiera en aquella época tenía empleados. Y esto no es poco menor, sino que no tenemos que ignorar o exagerar la ignorancia y la pobreza de los primeros discípulos. ¿Sí? Ellos, en algunos casos, como en esto precisamente, eran pescadores. Pero ellos tenían un buen ingreso, tenían en algunos casos, como estos dos, un negocio familiar, una empresa. Y estos son los primeros seguidores de Jesús. Aunque no eran escribas ni rabinos que sabían y estaban capacitados, estos hombres no eran ni iletrados ni indigentes. Ellos tenían capacidad de pensar y tenían capacidad de saber bien a quién iban a seguir, en quién iban a poner todas sus fuerzas y su tiempo. Ellos lo sabían bien y ellos iban a renunciar. ¿Qué quiero que veamos con esto? Ellos iban a renunciar a mucho por seguir a Jesús. Porque uno podría decir, Pedro era un ignorante, un pescador que no sabía nada, dejó las redes. Pero Pedro, entonces, ¿qué? ¿Lo siguió? ¿No sabía que iba a dejar el ingreso de su familia? ¿No sabía estos dos hermanos, Jacobo, no sabía y Juan, que iban a dejar un negocio importante con su padre? Sí, ellos lo sabían. Pero ellos estaban dispuestos a renunciar a mucho por seguir a Jesús. Ellos estaban dispuestos a renunciar a mucho. Recuerden que el Señor estaba haciendo una obra de gracia en sus corazones. Hasta Lucas capítulo 24 hay algunos que recién después de resucitado el Señor les abre el entendimiento para que puedan verlo al Señor, para que puedan saber lo que dice la Escritura. Aún Pedro, el relato de Pedro, en muchas oportunidades, Pedro tiene algo inspirado por el Señor. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero el Señor le dice, bien Pedro, no porque vos sepas, seas un buen analizador de la palabra de Dios. No te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. Después Pedro estaba diciéndole que, Señor, que no te acontezca que te maten. Y ahí nos damos cuenta, ¿no? Que era algo que el Señor lo estaba guiando, estaba transformando sus vidas. Pero fíjense qué importante que es la primer decisión de estos hombres. Dejan todo por seguir a Jesús. Dejan todo por seguir a Jesús. Jesús los llama y ellos dejan. La respuesta es dejar todo. Inclusive más adelante, no en Mateo, Jesús, cuando se habla del joven rico, que no sé si lo apunté, pero ahora me estoy acordando, Jesús le había dicho, Señor, nosotros dejamos todo por seguirte. Porque el joven rico no lo siguió, se fue triste, pero Pedro dice, Señor, es como que le está diciendo, Señor, nosotros dejamos todo, nosotros también dejamos algo importante, no como este rico que piensa que está dejando su riqueza, que es mucho, y lo que nosotros dejamos también es mucho, es importante. Y era verdad, es importante. Ellos habían renunciado a algo importante, pero ellos estaban siendo llamados por el Señor. Ellos estaban llamados por el Señor. Y acá nosotros vemos en estos dos casos, como Pedro, Andrés, Jacob y Juan, Jesús toma la iniciativa y los llama. Y la respuesta en este caso es la obediencia inmediata. Es la obediencia inmediata.
Y esto es una obra del Señor. Porque en algunos casos cuando Jesús llama al joven rico a que le siga y el joven rico no lo sigue. Después no se sabe más del joven rico. No hay una respuesta afirmativa. Pero en este caso sí, Jesús los llamó y ellos le siguieron. Al instante dejaron sus redes. Hermanos, ¿qué podemos ver de este llamamiento? ¿Qué podemos ver de esto que Jesús nos llama? ¿Cómo Jesús llama a estos hombres y cómo lo puedo conectar con mi llamado a seguir a Cristo? Con mi llamado a trabajar para el Señor. ¿Qué respuesta tendremos nosotros al llamado de Jesús? Y no hablamos acá del llamado a la salvación, que efectivamente el Señor llama por su gracia, nos resucita y le seguimos. Este es un llamado a ser discípulo de Jesús verdaderamente, y que se note y que se vea. ¿Cómo estoy respondiendo yo a esta misión, a este llamado de seguirle? Creo que esto es una pregunta que nos deja esto que el Señor Mateo se encarga de sacar a la luz. Llama a estos hombres y les siguen, dejando cosas importantes. Entonces, ¿yo cómo estoy respondiendo? Y este mismo llamado que Jesús nos sigue haciendo es un llamado como en aquel entonces radical. Es un llamado radical a seguirle a Él. Para la vida de estos primeros seguidores del Maestro, como lo es para nosotros hoy, era importantísimo. Y tal vez nosotros tenemos cosas importantes para hacer. Tenemos proyectos de oficios, de carreras, un montón de cosas. Pero el Señor nos está llamando a que seamos sus discípulos y que le sigamos a Él y que caminemos con Él y hacer lo que Él nos dice que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder a este llamado? Jesús nos llama a abandonar la comodidad, todo lo que nos es conocido y natural. Para aquellos hombres, la pesca la conocían, las redes de memoria, conocían el agua, conocían los vientos, conocían la noche. Era algo conocido. Pero ahora Jesús lo estaba llamando a algo desconocido. ¿Qué iba a pasar con ellos? Imagínense, el Señor nos está llamando a que le sigamos. Y hace no muchos meses, el Señor tuvo una disputa con los judíos que casi lo tiran, lo querían matar. ¿Este hombre nos está llamando hoy? ¿Qué vamos a hacer? Su primo, Juan el Bautista, va a ser muerto, fue encarcelado. ¿Qué? ¿Le vamos a seguir? ¿Estamos seguros de lo que vamos a hacer? Ellos tal vez se preguntarían esto. Y ellos le siguieron. Todo lo que era conocido, natural, lo dejaron. Jesús llamó a esos hombres a abandonar sus carreras, debían reorientar el trabajo de todas sus vidas alrededor del discipulado de Jesús. Los planes de Jesús se tragaban los planes de ellos, dice un autor. Un comentarista dice, tremendo, ¿no? Eso, porque que los planes de Él se tragaban sus planes y sus sueños. Y era verdad. Y ellos iban a lanzar algo desconocido. Jesús los llama a abandonar sus posiciones. En efecto, Él les dijo, dejen las redes y sus negocios como exitosos pescadores. Le estaba diciendo prácticamente eso el Señor. Dejen el negocio, déjenlo. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. En definitiva, hermanos, Jesús nos llama a renunciar a nosotros mismos, a todo lo que creemos y que estamos cómodos. El Señor nos llama. En un mundo donde se premia al que se promociona a sí mismo, seguir a un maestro que nos enseña, como les enseñó a los discípulos, a crucificarse a sí mismo. Y la historia nos cuenta el resultado de lo que pasó con esos hombres. Casi todos perdieron sus vidas. Casi todos perdieron sus vidas por haber respondido a esa invitación ese día. Pedro no sabía lo que le iba a pasar, menos el que está ahí, ¿cómo es? Juan. Pero los otros mueren por el Señor. Los otros están, pero Juan también las pasó. Y hasta en algún caso dijo, acá sí que ya no la cuento más, ¿no? Pero el Señor ya le había dicho que si quiero que Él se quede cuando Pedro ahí le dice, ¿y con este qué va a pasar? ¿Qué si yo quiero que quede hasta que venga? Y hermanos, pero todos perdieron sus vidas.
¿Qué hay de nosotros hoy? Y esa es la respuesta. Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy? ¿Vamos a tomar al Jesús de la Biblia, torcerlo? Y esto es lo que a veces pasa con estos textos. No queremos dejar la comodidad, no queremos renunciar a todo lo que tenemos planeado. Son cosas buenas las que estamos haciendo, y por cierto que seguramente son buenas, pero Jesús nos llama a perderlo todo para ganarlo a Él. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Torcer el texto, torcer lo que dice el Señor para acomodarlo a una versión que nos sintamos cómodos? ¿Un Jesús agradable que no sea tan exigente? ¿Que nos diga que debemos renunciar a todos? Hermanos, es tiempo que despertemos. Y este no solo es un mensaje para nosotros hoy, lo que la palabra de Dios hoy nos está diciendo. El discipulado que Jesús nos llama a hacer, como a estos hombres, es seguirlo a Él completamente. ¿Dónde está puesta nuestra mente? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Y es ahí donde el Señor tiene que cambiar, donde nosotros tenemos que ver dónde Dios tiene que transformarnos y cambiarnos. Hay una tarea que cumplir si le seguimos a Cristo y verdaderamente somos sus discípulos. Hay muchos que necesitan conocer el Evangelio de Jesucristo y hay muchos que necesitan ser instruidos en las verdades eternas de lo que dice el Señor. Hermanos, el Señor dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y es verdad, los obreros son pocos. Y uno podrá decir, pero hay iglesia, hacemos 2 cuadras y tenemos una iglesia, y hacemos 4 cuadras más y hay otra. En aquel barrio hay una iglesia, una al lado de la otra. Pero hay obreros fieles, hay obreros que prediquen bien la palabra de Dios. El clamor del Señor sigue siendo el mismo. La mía sigue siendo mucha y los obreros son pocos. Son pocos, hermanos. Son pocos que quieran pasar tiempo mirando la Escritura, pasar horas preparando un mensaje. Son pocos los que quieren perder el sueño, estar perdiendo vacaciones, tiempo de descanso, horas de un trabajo tal vez secular que nos sostiene. Son pocos los que quieren estar pasando tiempo para enseñarle verdaderamente a otros, para trazar bien la palabra con precisión. Se necesita estar teniendo la mirada puesta en la palabra de Dios. Y son pocos los obreros. Y el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Queremos dejar todo? ¿Vamos a dejar todo para ser discípulos del Señor? Y hermanos, hay muchos hermanos entre nosotros que deben ser alentados a continuar en esta batalla. Que recordemos que no es contra sangre y carne. Tenemos una guerra contra principados, contra potestades, contra Satanás, contra el pecado. Y todavía se necesitan hombres que sean levantados para instruir a otros. Y Jesús nos invita a que dejemos todo para la satisfacción del tesoro eterno. Si hemos hallado a Cristo, si lo hemos hallado a Él, verdaderamente hemos hallado el tesoro. Hemos hallado la perla de gran precio. Lo hemos hallado todo. Entonces, ¿qué hizo el hombre que halló ese tesoro en el campo? Dice que de alegría vendió todo. Todo. Aun que le digan, estás loco, vas a vender todas tus posesiones por algo que no sabes ni por qué. Él sabía, él había hallado ese tesoro. Él había hallado el tesoro y él iba a comprar ese campo porque había hallado algo mucho mayor. Ahora nosotros verdaderamente hallamos el tesoro de Cristo. Nosotros hallamos la satisfacción en Cristo. Nosotros lo hallamos a Él. Lo tenemos a Él. Si lo hallamos a Él, encontramos el tesoro. ¿Cómo no vamos a vender todo? ¿Cómo no vamos a que Jesús se trague mis sueños por Él, por seguirlo a Él? Perderlo todo por ganar a Él. Porque cuando abandonamos, hermanos, las baratijas de este mundo y respondemos a la invitación radical de Jesús, descubrimos el infinito tesoro de conocerlo al Señor y de experimentarlo a Él. Y eso es tan precioso, hermanos. No hay comparación, no hay comparación. Vamos a orar.
Padre, en esta hora te queremos dar gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque pudimos ver en tu palabra cómo tú, Jesús, escogiste a estos hombres entre tantos que había, y eran hombres que tenían sus actividades, sus negocios. Y al escuchar tu llamado, Señor, ellos respondieron efectivamente a ti. Padre, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a mirar y que nos ayudes, Señor, a ver si nosotros hemos hallado el tesoro y si hemos hallado la perla de gran precio, Señor, que vendamos todo, Señor, que vendamos todo, nuestros sueños, nuestros ideales, nuestros proyectos, nuestros planes, que en todo, Jesús, en todo estés tú, Señor. Que podamos preguntar, Señor, si vamos a encarar un proyecto o un trabajo, si en esto, Señor, tú serás glorificado, si en esto yo podré crecer en la gracia, si esto me ayuda a que tu nombre sea exaltado, Señor, que podamos dejarlo todo por ti. Señor, gracias porque tú nos has llamado por tu gracia a una salvación eterna y segura por medio de tu Hijo Jesucristo. Pero, Señor, este llamado a seguirte y a ser discípulo tuyo implica muchas cosas, Señor, y lo reconocemos hoy. Y te rogamos que podamos meditar en esto y ver, Señor, qué es lo que estamos haciendo con este llamado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser una iglesia que crezca en el servicio de unos con otros. Ayúdanos a ser una iglesia que estudie tu palabra, que se prepare y se capacite, no para nosotros mismos, sino para bendecir y orientar a otros y hacer discípulos. Porque ese es el llamado y eso es por lo cual, Señor, tú has enviado a tu Hijo Jesús a este mundo, Señor, para que el nombre de Cristo sea exaltado y para reconciliar a todos contigo, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.